Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea el lado de donde nos vean. Les saluda Jorge Sierra, periodista de Proceso Digital, y hoy nos concita una interesante entrevista con el formador de generaciones de periodistas, licenciado Juan Ramón Durán. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo ha estado? Pues todo bien, Jorge, muchas gracias. Es un alto honor estar con usted acompañándole. Sí. Bueno, tratando de evadir un poco estos obstáculos que nos ha dejado la pandemia, licenciado Durán, ¿en qué año usted ingresó a la escuela de periodismo? ¿En qué año egresó y más o menos cuántos alumnos o generaciones cree que han pasado por usted? Sí, yo ingresé en 1970 a la Escuela de Periodismo y el primer director era el licenciado Oscar Reyes Vaca, quien fue contratado por el rector de esa época, el licenciado Jorge Arturo Reina. El licenciado Reyes Vaca se encontraba en Managua, Nicaragua, en diario La Prensa del famoso periodista Pedro Joaquín Chamorro. Y cuando vino el licenciado Reyes Vaca se inició la Escuela de Periodismo. Él trajo a Mario Espinosa Ampie, otro periodista nicaragüense, y a Pineda Green, que era un periodista hondureño que recién venía de México. Yo egresé en 1975, perdón, en el 74 y me gradué en 1975. Éramos Y apenas cuatro estudiantes, que era el también abogado Raúl Barnica López y la costarricense Lidiet de Charpentier y Juan Ramón Durán. Eso, ahí comenzamos primer grupo. Y había otro, Raúl Moncada, otro compañero también que estaba con nosotros. ¿cuántos años impartió clases en la escuela de periodismo? Bueno, estuve desde 1977 hasta el 2013. Fueron 35 años los que estuve en la docencia universitaria. Cualquier cantidad de generaciones de periodistas pasaron por usted. Muchos, muchos, muchos. Y sentimos que la escuela comenzó a cumplir su misión cuando muchos compañeros comenzaron a alcanzar cargos de dirección superior en los medios de comunicación. Por ejemplo, la licenciada María Antonia Martínez en Diario La Prensa, el licenciado Julio César Marín en Diario El Heraldo, posteriormente el licenciado Carlos Mauricio Flores, y así como en la televisión, los compañeros Edgardo Melgar, el compañero Renato Álvarez. Entonces, al lograr la escuela que sus egresados alcanzaran esas posiciones tan importantes, la licenciada Marlene Zelaya, en diversas posiciones públicas y privadas. Hay otros colegas que realmente se han destacado en los medios y en otros ámbitos como las relaciones públicas, la publicidad, como estrategas de imagen, como mercadotécnicos y pues en diversos ámbitos porque la Escuela de Periodismo forma un profesional un tanto todólogo, o sea, teníamos que hacer de todo, ¿verdad? En el ámbito de la comunicación. Yo recibí la clase de introducción al periodismo con usted, creo. ¿Qué otras asignaturas usted impartió en la escuela? Bueno, cuando el licenciado Reyes Vaca y la Asociación de Estudiantes de Periodismo me llamaron a la docencia, a mí me comencé con un bautizo de fuego porque me dieron la clase de cine, la clase de organización de medios, la clase de introducción al periodismo y organización de la empresa también. Entonces, comencé con 4 clases, era bastante sacrificado, pero posteriormente me fui orientando a las clases de redacción, básicamente introducción al periodismo, periodismo informativo, eh, periodismo interpretativo y periodismo de opinión. ¿Qué recuerda de esa vieja escuela de periodismo, de esos grandes maestros que usted y compañeros suyos que fueron al mismo tiempo que usted acaba de mencionar? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerdos le vienen a la mente? Mire, tuvimos el privilegio de tener dos grandes periodistas chilenos que fueron profesores visitantes en el año 73, 75. Hugo Carrasco y otro compañero que se fue para los Estados Unidos, de Honduras se fue a Estados Unidos, Carlos Boker. Eran periodistas que salieron de Chile con el problema del golpe de Estado al presidente Salvador Allende.
Entonces tuvimos el privilegio de tener a sus profesores, el licenciado Oscar Reyes Vaca, que es un excelente maestro, que fue a sacar su maestría a Minnesota, Estados Unidos, el periodista Mario Espinosa, que era un periodista de una gran experiencia, y Antonio Pineda Green, que venía de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de graduarse de periodista, ¿verdad? Qué maestros influyeron en su formación como comunicador, licenciado Durán? Oscar Reyes Vaca, fundamentalmente. Oscar Reyes Vaca y Mario Espinosa, ¿verdad? Eran hombres, el licenciado Espinosa ya falleció, pero el licenciado Reyes Vaca se encuentra en Washington dirigiendo un periódico semanario que se llama El Pregonero, que es de una especie como de vocero de la Iglesia Católica. Y esos alumnos que con especial cariño recuerda también y que quizás ahora son, digamos, personajes en los medios de comunicación. Bueno, realmente yo me preocupé siempre por crear una relación fraterna con los estudiantes, una relación de confianza donde yo no era el profesor que sabía todo, sino que tal vez un guía, un coordinador, y me fascinaba estimular que el estudiante construyera su conocimiento por su propia cuenta. Eso quiere decir de que ponía mucho énfasis en la práctica, ejemplos concretos de la vida. Yo tuve la fortuna de ejercer el periodismo simultáneamente con la docencia. Entonces, por ejemplo, cuando trabajaba en la agencia F de España, yo reportaba mi material por la mañana, ¿verdad? Y ese material lo procesaba en la agencia, mandaba mis despachos a la central en Panamá y luego ese mismo material me servía en la clase de la tarde como ejemplos concretos, ¿verdad?, de que habían ocurrido en el día. Y lo sorprendente era que al día siguiente los estudiantes miraban que muchos de esos hechos eran la primera plana en los periódicos del país, o los titulares en la radio, o titulares en la televisión. Y eso es una satisfacción muy, muy grande porque nos permitía una interacción, ¿verdad? Bastante concreta de cercanía a la realidad y no una clase teórica o libresca o repetitiva de experiencias anteriores, ¿verdad? Como uno de los pioneros en la escuela de periodismo, ¿usted cree que ha bajado la calidad en la escuela de periodismo de la Universidad Autónoma? Mire, la escuela realmente ha tenido sus etapas, ¿verdad? Donde los docentes es el principal compromiso realmente, que el docente se comprometa con la docencia, ¿verdad? Con la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Eso es lo importante. A veces cuando una persona no se compromete de esa manera, ¿verdad? Hay falencias, hay deficiencias, hay pérdida de calidad, pero por ejemplo, yo noté en la época en que me tocó trabajar que mis compañeros profesores se esforzaban por estar al día, por estar pendientes de las innovaciones, ¿verdad? Pendiente de los avances de la profesión, ¿verdad? Porque eso es el periodismo es tremendo en el sentido de que tiene que ir a la vanguardia en las tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y, por ejemplo, con esto de la pandemia ha sido una especie como de cataclismo en los medios, porque de pronto todas las formas de hacer periodismo se modificaron de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, eh, le reitero que el compromiso fundamentalmente de los maestros, ¿verdad? Y de los estudiantes que también exigían a sus profesores. Yo recuerdo que muchas veces hablaba de algún tema, me recuerdo a Melvin Duarte, que es el portavoz de la, Corto. de la Corte Suprema de Justicia, que un día yo comencé a hablar de un caso de periodismo de investigación en Perú. Y él inmediatamente su teléfono móvil se metió a internet y me dijo, no, licenciado, la revista no se llama Panorama, es Caretas. Y me corrigió en el momento. O sea, uno sentía que había como que el estudiante estaba chequeando que sí es cierto lo que uno estaba tratando de comunicar, ¿verdad? Entonces, para mí es ese compromiso. Entonces, la calidad, la escuela ha hecho cambios importantes, ha mejorado
en sus instalaciones con el apoyo de la autoridad universitaria, ¿verdad? Pero básicamente las cuestiones de infraestructura no funcionan si el docente no trabaja con la calidad de vida, ¿verdad? O sea, y yo entiendo que la transformación al Departamento de Ciencias de la Comunicación es un avance importante. Se actualizaron los nombres de las materias. Por ejemplo, en mi caso, era periodismo interpretativo y realmente lo que se enseñaba era periodismo de investigación, ¿verdad? O sea, y la clase debería haberse llamado periodismo de investigación, ¿verdad? Lo mismo que la materia de introducción al periodismo informativo, pues deberían ser redacción uno, redacción 2, ¿verdad? Enseñar periodismo digital, ¿verdad? Todos esos elementos que han venido revolucionando la manera de hacer periodismo. Licenciado Durán, ¿y qué ha pasado de que la Escuela de Periodismo no ha pasado a ser una facultad ya? O sea, ¿qué ha pasado? Porque todo el mundo lo mira como una escuelita, digamos, que cree que es pues, siempre protocolo, un formalismo, o ya debió adquirir esa categoría. Es que es la estructura universitaria la que determina la forma de organizar por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional y dentro del modelo norteamericano o anglosajón, ¿verdad? El esquema es de departamentalización, ¿verdad? Los departamentos tienen carreras, ¿verdad? Y las facultades tienen departamentos. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas tiene el departamento de Economía, de Administración de Empresas, de Administración Aduanera. O sea, una facultad es la agrupación de diversos departamentos. Claro, nosotros pudimos haber evolucionado a una facultad si se hubiera creado el Departamento de Relaciones Públicas, el Departamento de Publicidad, el Departamento de Periodismo y el Departamento de Ciencias de la Comunicación o Ciencias de la Información, pero es un esquema universitario, ¿verdad?, de departamentos lo que determina cuando se forma una facultad, cuando hay varios departamentos, ¿verdad? Y los departamentos tienen carreras, ¿verdad? O pueden tener escuelas también, ¿verdad? O sea, depende de la estructura. En el caso hondureño, pues se ha seguido el modelo de Estados Unidos. Sí, usted siempre fue de esos maestros muy modestos y con muy poco protagonismo. ¿Cree que los periodistas igual deben de pasar desapercibidos desde sus trincheras? Mire, nosotros tuvimos la escuela del licenciado Manuel Gamero, que era el director de Diario Tiempo, del licenciado Ramón Oquelí. A su vez, nosotros somos producto de la influencia del periodismo norteamericano, ¿verdad? Que se supone que a través de los grandes medios como el New York Times, el Washington Post o las grandes cadenas de televisión, como la ABC y las otras cadenas, CBS, CNN, ¿verdad? Donde el periodista no es el protagonista. Lamentablemente en nuestro medio sí hay una generación, especialmente los jóvenes que van ingresando particularmente a la radio y la televisión, les da por hacer un protagonista, se da una información e inmediatamente se ponen a hacer comentarios y ese es una especie como de protagonismo innecesario, porque los periodistas somos para informar, para investigar, ¿verdad? Y no para ser los primeros en la trinchera, ¿verdad? Sino que es nuestro deber y no tenemos que estar comentando todas las informaciones que estamos divulgando. Aquí se da una información, inmediatamente viene una tertulia comentándola y no se aporta realmente nada nuevo, ¿verdad? Eso es porque lo importante es que el periodismo son datos, ¿verdad? El periodismo son datos y esos datos son los que se transmiten a la audiencia, porque ahora ya no podemos hablar de públicos o lectores, ¿no? Porque son múltiples plataformas las que existen, entonces hay diversos públicos, ¿verdad? El periodismo actual, ¿qué sensaciones le deja después de haber formado tantas generaciones de periodistas? Mire, yo veo con preocupación el hecho de que ha habido un afán en el caso hondureño de una clase política que trata de cooptar el periodismo, trata de o lo persigue o lo golpea o le paga, ¿verdad? O sea, lamentablemente esos son hábitos
de una clase política que quiere un control absoluto de todo el poder. Y eso no es bueno para la democracia, no es bueno para la salud política del país. Entonces, usted vea si ve a lo largo de la reciente historia democrática de Honduras, hubo presidentes que respetaron la prensa, convivieron con la prensa respetando sus críticas, así como ha habido presidentes con tendencia a controlar la prensa, ¿verdad? A dominarla, a sojuzgarla. Y si no la sojuzgaba, lo perseguía hasta con cuestiones fiscales, ¿verdad? Porque hasta esa persecución se da a veces. Y claro, ¿verdad? En esas condiciones la prensa no cumple su papel de ser una especie como de veedor social, de ser una especie de vigilante de que las cosas se hagan bien. Sí, bueno, en esta oportunidad nos acompaña el licenciado Juan Ramón Durán, formador de generaciones en la Escuela de Periodismo, gran periodista hondureño también. Y bueno, nos está comentando sobre su experiencia en este mundo de las comunicaciones. Licenciado, ¿qué debe tener un buen periodista? Bueno, como dicen muchos textos de periodismo, tener vocación y eh, formarse también en las aulas universitarias. Entonces, hay algunas cualidades que ya cada ser humano tiene, ¿verdad? Que son vocacionales para ser investigador, para ser observador, ¿verdad? El periodismo generalmente obtiene la información a través de las entrevistas o de la observación. Entonces, son cualidades importantísimas para el periodista, ¿verdad? Y esas son las herramientas que, a mi juicio, y claro, también la profesión nos exige a una formación continua, estar estudiando constantemente, estar siendo informado. Yo a mi familia le he pedido perdón porque antes solo escuchando noticias, ¿verdad? O leyendo y todo eso, y a veces uno descuida a la familia por esas cosas. Ahora que estoy jubilado entiendo toda la cuestión de concentrarse más en el trabajo, uno descuida a la familia y debe haber un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Debe haber un equilibrio razonable. Afortunadamente, yo logré recuperar mi familia conviviendo más con ellos. Sí, que bueno. Bueno, el periodismo digital, ¿qué piensa y hacia dónde va con la evolución de las plataformas digitales? No, es una gran democratización la que estamos viviendo y lo más importante de estas plataformas es la interacción, que el público también participa, que es lo más importante. Y el rating se mide por la cantidad de reacciones, por la cantidad de seguidores, por la cantidad de me gustas que uno le dé a determinados textos, ¿verdad? Y ya no es como antes, ¿verdad? Que se hacían encuestas, ¿verdad? Ahora es la participación de la gente. Hay una gran democratización de las comunicaciones, aunque hay sus excesos. Por ejemplo, hay la creación de esos perfiles falsos, de páginas falsas para atacar a las personas, para desprestigiar, para denigrar. Y eso obviamente no forma parte del periodismo, pero existen las plataformas modernas, ¿no? Nos acaba de confesar de que, bueno, que le ha pedido perdón a su familia, que ha tratado de recuperar el tiempo que dejó de pasar con ellos durante su desarrollo como profesional de las comunicaciones, pero sigue teniendo usted esa pasión por el periodismo, le sigue pasando por las venas. Fíjese que sí, pues, yo cuando egresé me jubilé, tuve la fortuna de que pude orientar un poco mi trabajo hacia las consultorías. Tuve la oportunidad de ejercer una consultoría para el Tribunal Supremo Electoral a petición del G17, que es el grupo de cooperantes de Honduras que están agrupados en el G17. Y ahí estuve en el proceso electoral del 2013 varios meses, ¿verdad? Yo le dije a la persona que me contactó de que los miembros del tribunal no necesitaban ningún asesor, que ellos ya eran Sí. muy mediáticos, muy conocedores del periodismo, de la comunicación. Pero me dijeron, no, vaya y auxilia ahí. Pudimos hacer algunas cosas, crearon algunos espacios
para todos los partidos políticos a través de los medios estatales de comunicación, y se mantuvo una relación fraterna con la prensa, ¿verdad? Y se divulgaba el proceso. Ya lo que ocurrió el día de las elecciones ya es la cuestión de que se manipulan las mesas electorales, se compran los votos, ya eso lamentablemente pues forma parte del irrespeto que se le tiene al votante, ¿verdad? O sea, no... O la manipulación electrónica que eventualmente compañías extranjeras que servían al tribunal pudieron hacer, ¿verdad? O sea, son cosas que muy difíciles. De ahí tuve la fortuna de hacer una consultoría para un programa de la Unión Europea en apoyo al Poder Judicial, y colaboré también con la Organización de Estados Americanos en la formación de la MASI, de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en los primeros momentos del trabajo de ese grupo, que vino un gran diplomático chileno, John Bill, a impulsar la formación de ese organismo, ¿verdad? Que logró realmente avances importantes con el jurista peruano eh, Jiménez Mayor, que fue un hombre muy valiente, que con su trabajo en esa comisión se lograron algunos avances importantes, ¿verdad? Y últimamente he decidido orientarme a la elaboración de algunos trabajos, pero la pandemia me arruinó todo, o sea, no hay acceso a bibliotecas universitarias, las entrevistas como uno quisiera hacerlas no se pueden hacer por la cuestión de la pandemia. Dios quiera que todo esto pase pronto y podamos retomar algunos proyectos, ¿verdad? Que habíamos impulsado, ¿verdad? Que estamos impulsando. Estoy trabajando sistematizando la información sobre los medios de comunicación en Honduras. Ya tengo la parte de la radio casi terminada, pero me hacen falta lo más importante, que son las entrevistas a los protagonistas de la radio en Honduras. Licenciado Durán, ¿qué es de su vida en estos momentos? ¿Cómo transcurre su día a día? Mire, mi día a día es, junto a mi esposa, atender las tareas de la casa, ¿verdad? Leer un poco, tenemos el auxilio de una amiga que nos viene a ayudar al trabajo de la casa. Eh, he pintado mi casa en estos días, en estos meses, ¿verdad? Nos dedicamos a cultivar plantas, a cuidar un pequeño jardín y a criar, ¿cómo se llama? Convivir con los nietos, que es una experiencia maravillosa que le hace a uno volver a tener proyectos en la vida. Los nietos le dan una razón de vida a uno realmente. Yo tengo 4 nietos, ¿verdad? Tan cerca de nosotros, vivimos una casa junto a la otra, y eso nos permite pues tener el agrado de ver a Eliana, a Mía, a Lian y a Luciana, ¿verdad? Con frecuencia. ¿Deben los periodistas recibir premios a su criterio? Bueno, depende. Mire, el premio, habían 2 grandes premios en Honduras, que era el premio Álvaro Contreras, creado por el Colegio de Periodistas, y el del premio Escuela de Periodismo Ramón Amaya Amador. Lamentablemente, con el transcurso de el premio Álvaro Contreras era producto de un jurado integrado por diversos sectores. Estaba la Escuela de Periodismo, estaban delegados del colegio, y ahora solo son miembros del Colegio de Periodistas los que escogen al ganador del premio. Y este año pues se ha hecho una gran justicia con el don Mario Hernán Ramírez, que es un hombre valiosísimo. Ha ejercido el periodismo, las relaciones públicas, y últimamente es un columnista, es un escritor que ha producido muchas obras. Los premios sí son un estímulo, ¿verdad? Y deben existir, pero hubo en Honduras una especie de proliferación de premios. Cada institución daba un premio, y eso no es lo correcto. Debe haber 1 o 2 premios, ¿verdad? Que signifiquen todo el valor.
concentrado de una profesión como la nuestra, ¿verdad? Pero como una labor de relaciones públicas, sí, mucha gente en las instituciones creaba premios, ¿verdad? Y eso no es correcto, porque solo con uno o dos premios que existan, ¿va? Uno otorgado por la universidad y otro otorgado por el colegio, sería lo prudente. Sí, y bueno, ya para ir concluyendo, licenciado Durán, ¿alguna anécdota publicable que nos quiera compartir en el ejercicio de su profesión? Le han pasado muchas anécdotas. Nosotros tuvimos un bautizo de fuego en Diario Tiempo cuando eh, con Armando Cerrato y Napoleón Martínez, que era fotógrafo nuestro, decidimos el miércoles santo, como ya no trabajamos en aquella época, nos fuimos a las profesiones a ver muchachas, ¿verdad? Y entonces llegó el motorista del periódico, un señor que era teniente de bomberos, el señor Abdón Matute, nos dijo, muchachos, se acaba de caer un avión de la Fuerza Aérea. Y entonces, y aquí ando el carro ya, dice, vamos a buscar el avión. Y en plena miércoles santo salimos hacia Las Lajas, aquí en el norte de Francisco Morazán, y nos costó dar con el avión, tardamos como 3 días buscando el avión, y cuando encontramos el avión, un helicóptero de la Fuerza Aérea, que era también de la OEA, le pedimos que nos sacara de la montaña y entonces el piloto en vez de sacarnos de la montaña hizo unos vuelos rasantes que casi nos mata. Entonces, eso, eso fue, eso fue terrible, caminar en la montaña durante 3 días, tomando agua de los ríos, comiendo. No se me olvida un maíz que nos regaló un campesino, que era lo único que tenía, un maíz duro, y teníamos como 2 días de no comer y entonces comimos ese maíz con eso. Y la gran satisfacción, Jorge, fue cuando salimos de la montaña, llegamos a Tegucigalpa y con la misma fuimos a San Pedro Sula a escribir porque era exclusivo el material que nosotros teníamos. Pero, ¿cómo se llama? Se publicó la noticia, pero un colega de la prensa, no sé cómo, ¿verdad? Obtuvo algunos materiales fotográficos que nosotros teníamos. Parte de las experiencias de los gremios, ¿no? Entonces, esa fue un bautizo realmente fuerte para nosotros. Yo terminé con unos problemas en los pies y en las partes de los genitales porque agarramos como hongos que por la cuestión de estar a la intemperie, dormir a la intemperie y todo eso. Y ese fue el primer bautizo de fuego, ¿verdad? Y hubo otra experiencia en Panamá, cuando andaba el general Osvaldo López Arellano allá en Panamá. Nosotros estamos en el aeropuerto de Punta Paitía, cerca de Tocumen, cuando un funcionario del gobierno panameño dice, miren, hay espacio en el helicóptero del general Omar Torrijos y el general López Arellano, hay 2 espacios para que vayan en helicóptero, que nos iba a trasladar a la isla de Contadora, donde iba a haber la reunión de los. Cuando nos elevamos, a los 3 minutos se escucharon unas voces donde un avión de Estados Unidos nos decía que estábamos ya en territorio norteamericano y que teníamos que salir inmediatamente. Y entonces el general Omar Torrijos dijo, ¿usted sabe quién va en este helicóptero? Entonces va el jefe del gobierno panameño. Le dice, bueno, no importa, usted tiene que salir. Y al rato, con esos disparos disparos de precaución que le llaman, el piloto no dijo nada, ¿verdad? Sino que dio el viraje y nos salimos Y cuando llegamos a la isla de Contadora, pues íbamos todos defecados, porque fue un susto espantoso, wow, o sea. Y son muchas experiencias muy lindas que realmente la profesión le depara a uno, situaciones a veces hasta cómicas, a veces situaciones incómodas y a otras muy agradables. Pero sí nos yo he pasado algunas experiencias, como le digo, de entrada en el periodismo, tuvimos ese bautizo de fuego terrible, pero que nos forjó bien, nos templó el acero, como dicen, ¿verdad? Para trabajar. Y yo siempre he añorado el ejercicio del reporterismo. Eh, Cuando tuve algunos cargos de dirección
en algunos medios, yo me prefería a veces irme a la calle y no quedarme encerrado en la oficina, ¿no? Sí. Ahora, licenciado, le doy muchas gracias por su tiempo, por compartir algunas de sus vivencias dentro de esta carrera y solo le pido que nos regale algunos consejos tanto para las nuevas generaciones de catedráticos universitarios y también para las nuevas generaciones que abrazan esta carrera del periodismo. Yo creo que una de las cosas más importantes del periodismo es ejercer esta profesión con humildad, despojarse de la soberbia, despojarse del protagonismo, despojarse de la cuestión de tratar de estar influyendo, de convertirse en un influencer de la gente. Y otra cuestión es tener esa constante formación, ¿verdad? De estarse leyendo, informándose, ¿verdad? Para poder ejercer con mayor capacidad de la profesión. Y la otra cosa es la ética y la honestidad, la honradez, que son la mejor inversión que un periodista puede tener. El hecho de dormir tranquilo, de que su familia se siente orgullosa de uno, eso es lo más importante, porque esa es la herencia que uno le puede dar a la... Porque la profesión nos puede dar mucho dinero. Hay personas que se han hecho millonarias en esta profesión, pero lo material realmente al final del túnel no se lleva a la otra vida, ¿no? Entonces, vivir con austeridad, con modestia, con sencillez, ¿verdad? Llevar una vida transparente, eso es lo más importante realmente. Y le digo que yo me siento feliz de haber practicado estas cosas porque eso es lo que me genera una gran tranquilidad de conciencia. ¿Cuántos años tiene, licenciado? Ah, yo tengo 69, nací el 9 de marzo de 1951 Sí, y he ejercido la profesión durante 45 años más o menos, ¿verdad? Porque yo comencé muy joven, estaba estudiando periodismo a los 17 años cuando comencé el trabajo periodístico, ¿verdad? Y tuvimos la suerte de comenzar, yo quería ser médico, pero en la Escuela Normal de Varones en 1969, después de la guerra entre Honduras y El Salvador, el presidente de la Asociación de Estudiantes me dijo, mira, Juan Ramón, sería bueno que tuviéramos un espacio en Radio América los sábados y que creemos un periódico. Y creamos El Normalista, que era un programa en Radio América los sábados, y un periódico que se llamaba Adelante, ¿verdad? Que lo imprimíamos ahí en una imprenta del barrio abajo, en la imprenta la República del señor Colindres, y ahí fue donde yo sentí que el olor a tinta iba a determinar mi vida, ¿verdad? Para dedicarme al periodismo, porque me apasionó lo que estábamos haciendo y luego tuvimos la suerte de ir a la Universidad Nacional a estudiar y ser uno de los pioneros, de los estudiantes pioneros de la carrera de periodismo. Y ahí comenzó todo, fundamos Diario Tiempo en el año 70, el 11 de noviembre de 1970, y de ahí me tocó abrir la oficina de la agencia española F en Honduras, ¿verdad? De ahí me fui a fundar el Ministerio de Cultura, Turismo e Información, y después fui jefe de redacción de Diario El Día, que era uno de los viejos periódicos de Tegucigalpa. De ahí trabajé durante 20 años en la agencia Interpress Service, que fue a la que esta agencia yo le debo, la IPS, yo le debo gran parte de mi experiencia periodística, ya que fui su corresponsal durante muchos años aquí en Honduras. muchísimas gracias de nuevo, licenciado Durán. Y bueno, esta entrevista va a quedar como un material histórico también para las nuevas generaciones que deseen conocer no solo de sus dotes como comunicador, sino también de la formación y de la doctrina que usted ha tenido en esta vida. A todos nuestros lectores de Proceso Digital y Departamento 19 les recomendamos que esta misma entrevista ustedes la pueden ver, escuchar en el momento que ustedes deseen en nuestras plataformas digitales. Gracias, licenciado Durán, y un gusto saludarlo. A usted muchas gracias. Muchas gracias por Gracias. sus palabras.